No sabía si llorar o gritar cuando abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en una cama que no era la mía, en un cuarto que no reconocía, rodeado del olor a desinfectante y medicinas que caracteriza a los asilos. Mi nombre es Eduardo Castillo. Tengo 78 años, y lo que te voy a contar es la historia más dolorosa y a la vez más satisfactoria de mi vida. Mi propio hijo, Alejandro, me internó en un asilo de ancianos sin consultarme, sin avisarme, mientras yo dormía después de tomar unas pastillas que él mismo me dio diciendo que eran para la presión. Pero lo que Alejandro no sabía es que su viejo papá tenía un as bajo la manga y mi abogado lo hizo temblar cuando se enteró de lo que realmente había hecho. Despierto esa mañana del martes 13 de septiembre, una fecha que jamás voy a olvidar, y lo primero que veo es una enfermera de uniforme blanco que me está tomando la presión. «Buenos días, señor Castillo», me dice con una sonrisa profesional. «¿Cómo se siente hoy?». Yo la miro confundido, tratando de entender dónde estoy, por qué hay una cama al lado de la mía con otro anciano dormido. ¿Por qué la ventana da a un patio que nunca había visto en mi vida? ¿Dónde estoy?, le pregunto con la voz ronca, la boca seca como si hubiera estado durmiendo durante días. «Está usted en el Hogar San Francisco, señor Castillo. Su hijo Alejandro lo trajo ayer por la noche. Usted estaba muy cansado. Por eso durmió tanto». Las palabras de la enfermera me cayeron como un balde de agua fría. ¿Alejandro me trajo aquí? ¿Sin preguntarme? Sin siquiera decirme que lo estaba pensando. Me incorporé en la cama con dificultad. Las piernas me temblaban. No solo por la edad, sino por la rabia que empezaba a subir desde el estómago hasta la garganta. Quiero hablar con mi hijo. Quiero irme a mi casa ahora mismo. Le dije a la enfermera, que seguía ahí parada con esa sonrisa que ahora me parecía burlona. «Señor Castillo, cálmese. Su hijo vendrá a visitarlo más tarde. Mientras tanto, ¿por qué no desayuna algo? El doctor quiere verlo también para hacerle algunos exámenes de rutina». Exámenes de rutina. Como si yo fuera un loco, como si estuviera enfermo, como si necesitara que me encerraran en este lugar que olía a muerte y abandono. Me levanté de la cama. Las piernas me fallaron un poco, pero la indignación me dio fuerzas. Yo no estoy enfermo. Yo no necesito estar aquí. Mi hijo no tenía derecho a traerme sin mi consentimiento. La enfermera, que según su gafete se llamaba Patricia, me puso una mano en el brazo con esa condescendencia que usan con los viejos. «Señor Castillo, entiendo que esté confundido. Es normal al principio, pero su hijo tomó esta decisión porque se preocupa por usted. Aquí estará bien cuidado, tendrá compañía, actividades, sus medicinas a tiempo. Yo no necesito que me cuiden», grité con una fuerza que no sabía que tenía. «Yo vivo perfectamente bien en mi casa. Manejo mis propios asuntos. Tomo mis medicinas cuando las necesito. Quiero hablar con Alejandro ahora mismo». Pero Alejandro no apareció ese día, ni el siguiente. Recién vino a verme el jueves, 3 días después de haberme internado como si fuera un paquete que estorbaba en su casa. Llegó con su esposa, Mónica, esa mujer que desde el día que se casó con mi hijo me ve como si fuera una cucaracha. Los dos vestidos elegantes, como si vinieran de alguna reunión de negocios, con caras serias, pero sin una pizca de culpa o remordimiento. «Hola, papá», me dijo Alejandro sentándose en la única silla que había en ese cuarto minúsculo que ahora era mi prisión. «¿Cómo te sientes? ¿Ya te acostumbraste?» «Ya me acostumbré. Como si me hubiera mudado a un hotel por placer.
no como si me hubiera traicionado su propio hijo. Alejandro, le dije con toda la tranquilidad que pude reunir, porque quería que entendiera bien cada palabra. ¿Cómo te atreviste a traerme aquí sin preguntarme? ¿Cómo pudiste drogarme para poder hacerlo? Se puso nervioso. Empezó a jugar con las llaves del carro. Papá, no te drogué. Te di tus pastillas para la presión porque se te había olvidado tomarlas, y cuando te quedaste dormido, aproveché para traerte aquí porque sabía que ibas a hacer un escándalo. Por supuesto que iba a hacer un escándalo. Es mi vida, es mi decisión. ¿Quién te crees que eres para decidir por mí? Mónica se metió en la conversación con esa voz dulce y falsa que usa cuando quiere manipular. Don Eduardo, entendemos que esté molesto, pero Alejandro y yo hemos estado muy preocupados por usted. La semana pasada se quedó toda la noche con la llave del gas abierta. Antes de eso, los vecinos lo vieron caminando en pijama por la calle a las 2 de la mañana. Usted ya no puede vivir solo. Mentiras, puras mentiras. La llave del gas nunca se me quedó abierta y nunca he salido en pijama a la calle, pero Mónica es experta en inventar historias para conseguir lo que quiere, y lo que quería era deshacerse de mí. Lo sabía desde hace meses, desde que empezó a hacer comentarios sobre lo grande que estaba mi casa para una sola persona, sobre lo cara que era mantenerla, sobre lo preocupados que estaban por mi seguridad. Esas son mentiras, Mónica, y tú lo sabes, le dije mirándola directamente a los ojos. Tú solo quieres que me vaya de mi casa para poder quedártela. Se puso roja de la rabia, pero Alejandro la tranquilizó con un gesto. Papá, nadie quiere tu casa, solo queremos que estés seguro. Aquí tienes enfermeras las 24 horas, comida preparada, actividades, compañía de gente de tu edad. Gente que está esperando morirse, Alejandro, eso es lo que hay aquí. Viejos abandonados por sus familias, como yo. No estás abandonado, papá. Vamos a venir a visitarte seguido. Seguido. Como si fuera un favor que me hacían, como si no fuera su obligación como hijo. Pero lo que más me dolía no era estar en ese lugar horrible, sino darme cuenta de que mi propio hijo, el niño que crié con tanto amor después de que murió su madre, era capaz de traicionarme de esa manera. Déjame contarte quién fui yo, Eduardo Castillo, antes de convertirme en el estorbo que mi hijo quería esconder en un asilo. Nací en 1946 en un pueblo pequeño de Jalisco, donde mi padre tenía una herrería y mi madre cosía ropa para las familias del pueblo. Éramos pobres, pero teníamos dignidad. Cuando cumplí 18 años me vine a la ciudad con 20 pesos en el bolsillo y el sueño de estudiar ingeniería civil. Trabajé de día y estudié de noche durante 6 años. Cargaba bultos en el mercado de madrugada, barría oficinas en las tardes y por las noches me sentaba en la biblioteca pública a estudiar matemáticas y física con libros prestados. Los fines de semana vendía elotes en el parque para poder pagar la renta de un cuartito que compartía con otros 3 estudiantes. Cuando me recibí de ingeniero a los 24 años, lloré como un niño. No tenía ni padres vivos para compartir mi alegría, pero sabía que desde el cielo se sentían orgullosos. Mi primer trabajo fue en una constructora pequeña. Ganaba poco, pero era ingeniero. Tenía título, tenía futuro, tenía la esperanza de ser alguien importante algún día. Conocí a Carmen en 1972. Ella trabajaba como secretaria en la misma empresa donde yo empezaba como ingeniero junior. Era la mujer más bella que había visto en mi vida, con esos ojos verdes que brillaban cuando se reía y esa manera de hablar suave que me derretía el corazón.
Me costó 6 meses convencerla de que saliera conmigo, porque ella pensaba que un ingeniero nunca se fijaría en serio en una secretaria. Nos casamos en 1974 en una ceremonia sencilla en la iglesia de su barrio. No teníamos dinero para una fiesta grande, pero fuimos los más felices del mundo, comiendo pozole en casa de su mamá después de la ceremonia. Carmen usó el vestido de novia de su hermana mayor, que le quedó perfecto, y yo estrené el único traje que tenía, que había comprado a plazos durante 6 meses. Alejandro nació en 1976. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, le prometí que él iba a tener todas las oportunidades que yo no tuve, que nunca le iba a faltar nada, que iba a estudiar en las mejores escuelas, que iba a ser un hombre exitoso y respetado. Y cumplí mi promesa, tal vez demasiado bien. Trabajé día y noche para darle lo mejor. Cuando tenía 5 años, lo metí en un colegio privado donde los otros niños llegaban en carros del año y él llegaba en camión conmigo. Pero eso no me importaba. Lo importante era que recibiera la mejor educación. Los sábados lo llevaba al parque, le enseñaba a andar en bicicleta, jugábamos fútbol, le contaba historias de aventuras que me inventaba para verlo sonreír. Carmen era una madre perfecta. Se levantaba temprano para prepararle el desayuno favorito. Le ayudaba con las tareas. Lo consolaba cuando tenía pesadillas. Los 3 formábamos una familia perfecta, o eso creía yo. Los domingos íbamos a misa juntos, después a comer a algún restaurante sencillo, y por las tardes nos quedábamos en casa viendo televisión abrazados en el sillón. Pero la vida tiene esa costumbre cruel de quitarte lo que más amas cuando menos te lo esperas. Carmen murió en 1993. Cáncer de páncreas. Fue rápido. Apenas 6 meses desde el diagnóstico hasta que se fue. Alejandro tenía 17 años. Estaba en el último año de preparatoria y quedó tan destrozado como yo. Los 2 lloramos juntos en el funeral. Los 2 nos consolamos mutuamente en esos meses horribles que siguieron. «Papá», me dijo una noche 2 semanas después del entierro, «te prometo que voy a estudiar mucho, que voy a ser exitoso, que voy a hacerte sentir orgulloso. Mamá me dijo antes de morirse que yo tenía que cuidarte cuando fueras viejo, y eso voy a hacer». Esas palabras me llenaron el corazón de esperanza. Mi hijo no solo iba a ser un hombre exitoso, sino que también iba a ser un buen hijo. Y al principio sí cumplió su promesa. Estudió administración de empresas en la universidad más cara de la ciudad. Yo trabajé dobles turnos, vendí el carro, empeñé las joyas de Carmen, pero logré pagarle todos los semestres. Cuando se graduó con honores, lloré de orgullo, como había llorado cuando me recibí yo. Era la segunda generación de profesionistas en la familia Castillo. Alejandro consiguió trabajo inmediatamente en una empresa multinacional. Empezó ganando más en un mes de lo que yo ganaba en 3. A los 25 años ya tenía carro propio, departamento propio, ropa cara, la vida que yo siempre había soñado para él. Y yo me sentía el padre más orgulloso del mundo. Pero el éxito cambió a Alejandro. O tal vez solo reveló quién era realmente. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Ya no llegaba los domingos a comer conmigo como habíamos hecho durante años después de la muerte de Carmen. «Papá, tengo mucho trabajo», me decía cuando le preguntaba. «La empresa me está dando muchas responsabilidades. Ya sabes cómo es el mundo de los negocios». Cuando se casó con Mónica en 2005, yo ya no era el padre orgulloso de la boda, sino el viejo que estorbaba en las fotos familiares. Mónica venía de una familia rica, con conexiones importantes.
y desde el primer día me vio como al suegro pobre que no encajaba en su mundo perfecto. Don Eduardo, me decía con esa sonrisa falsa, ¿no le parece que su casa es muy grande para usted solo? A lo mejor sería más cómodo mudarse a un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Lo que realmente me estaba diciendo era que me fuera de mi casa para que ellos pudieran quedársela o venderla. Pero esa casa era mi vida. La había comprado en 1980, con un préstamo a 20 años que terminé de pagar trabajando hasta los 65 años. En esa casa Carmen y yo fuimos felices. En esa casa crié a Alejandro, lo vi crecer, celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, sus logros. En esa casa estaban todos mis recuerdos, todas las cosas de Carmen, todas las fotografías de nuestra vida juntos. Mónica, le dije la primera vez que me propuso mudarme, esta casa es mi hogar, aquí están mis recuerdos, aquí viví con mi esposa, aquí crié a mi hijo, no me voy a ir nunca. Se puso furiosa, pero no dijo nada más ese día. Lo que no sabía era que había declarado la guerra, y Mónica era experta en batallas silenciosas. Empezó a llenar la cabeza de Alejandro con historias sobre lo peligroso que era para un viejo vivir solo, sobre lo preocupados que tenían que estar todo el tiempo por mí, sobre la responsabilidad que eso significaba para ellos. Los siguientes años fueron una tortura lenta. Alejandro venía cada vez menos. Cuando venía, ya no era para pasar tiempo conmigo, sino para inspeccionar la casa, para preguntarme si había tomado mis medicinas, si había cerrado bien las llaves, si había tenido algún problema. Me trataba como si fuera un inválido mental, no como su padre. «Papá, ¿estás tomando bien tus medicinas para la presión?», me preguntaba revisando los frascos en la cocina. «¿No se te ha olvidado cerrar las llaves del gas? ¿Los vecinos no han dicho nada raro de ti?». Preguntas que me dolían porque implicaban que yo ya no era capaz de cuidarme solo. Lo que más me dolía era ver cómo me presentaba con sus amigos y compañeros de trabajo. «Es mi papá», decía con esa sonrisa forzada. «Ya está viejito, ya no puede hacer muchas cosas». Como si fuera una mascota enferma. No el hombre que le había dado todo, que había trabajado como burro para darle la educación que lo había convertido en exitoso. En las reuniones familiares, me sentaban en una esquina como un adorno. Hablaban de negocios, de viajes, de inversiones, como si yo no estuviera ahí. Y cuando yo trataba de participar en la conversación, me respondían con esa paciencia falsa que se usa con los niños chiquitos. «Sí, papá, muy interesante», decía Alejandro sin siquiera mirarme. La gota que derramó el vaso fue cuando Mónica empezó a traer folletos de asilos para ancianos. «Don Eduardo, mire qué lugar tan bonito», me decía mostrándome fotografías de viejos sonriendo en jardines perfectos. «Aquí estaría muy bien cuidado. Tendría compañía, actividades, enfermeras las 24 horas. «Mónica», le dije la primera vez que lo hizo, «yo no necesito que me cuiden. Estoy perfectamente bien en mi casa». «Claro, don Eduardo, pero es solo por si acaso. Usted ya tiene 78 años. A esa edad pueden pasar muchas cosas». A esa edad pueden pasar muchas cosas. Como si fuera un estorbo, esperando el momento de volverme una carga insoportable para ellos. Como si mi única función fuera esperar la muerte sin molestar a nadie. Pero lo que Alejandro y Mónica no sabían es que su viejo papá no era tan indefenso como creían. Durante todos esos años que trabajé como ingeniero, no solo construí edificios y carreteras, también construí una red de contactos, de amigos, de personas que me respetaban por mi trabajo y mi honestidad. Y entre esos contactos estaba el licenciado Rodríguez, mi abogado desde hace 30 años.
El licenciado Rodríguez no era solo mi abogado, era mi amigo. Él había manejado todos mis asuntos legales, la compra de la casa, el testamento, los contratos de trabajo, todo. Era un hombre íntegro, de mi edad, que también había trabajado duro para salir adelante y que entendía lo que significaba ser tratado con respeto y dignidad. Cada mes, desde hace 5 años, yo iba a su oficina a revisar mis documentos, a actualizar mi testamento, a asegurarme de que todo estuviera en orden. Eduardo, me decía siempre, es importante que tengas todos tus papeles al día, pero más importante es que sepas cuáles son tus derechos. Nadie, ni siquiera tu familia, puede tomar decisiones por ti mientras estés en pleno uso de tus facultades mentales. Esas palabras se me quedaron grabadas, especialmente cuando empecé a notar las intenciones de Alejandro y Mónica. Por eso, 6 meses antes de que me internaran en el asilo, tomé una precaución que resultaría ser la decisión más inteligente de mi vida. Licenciado, le dije en una de nuestras reuniones mensuales, quiero que me haga un documento donde quede claro que yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales, que puedo tomar mis propias decisiones y que nadie tiene derecho a internarme en ningún lado sin mi consentimiento. El licenciado Rodríguez me miró con esos ojos sabios que tenía. Eduardo, ¿está pasando algo que deba saber? ¿Su familia lo está presionando? Le conté todo. Las insinuaciones de Mónica sobre mudarme, las preguntas constantes de Alejandro sobre mi capacidad mental, los folletos de asilos, la sensación de que estaban planeando algo. El licenciado me escuchó con atención, tomando notas, y cuando terminé suspiró profundamente. Eduardo, lo que me está contando es más común de lo que usted cree. Muchas familias ven a sus mayores como cargas económicas y emocionales. Vamos a preparar no solo ese documento, sino un paquete completo de protección legal. Durante las siguientes semanas, el licenciado Rodríguez preparó una serie de documentos que me protegían legalmente. Primero, una certificación médica de un geriatra reconocido que confirmaba que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Segundo, un documento legal donde yo declaraba expresamente que nadie tenía mi autorización para internarme en ningún asilo o institución sin mi consentimiento escrito. Tercero, un poder notarial que le daba al licenciado Rodríguez la autoridad para actuar en mi nombre si alguien trataba de vulnerar mis derechos. Eduardo, me dijo cuando firmamos todos los documentos, si alguien trata de internarlo en algún lado sin su consentimiento, eso se llama secuestro. Y el secuestro es un delito penal, aunque lo haga su propia familia. Secuestro, esa palabra se me quedó grabada en la mente como un tatuaje. Si Alejandro me internaba en un asilo sin mi consentimiento, técnicamente me estaba secuestrando. Y el secuestro se paga con cárcel. También le dije al licenciado que actualizáramos mi testamento. Si mi hijo es capaz de traicionarme de esta manera, le dije, entonces no merece heredar nada de lo que trabajé toda mi vida para conseguir. Cambiamos el testamento para que todo mi patrimonio fuera una fundación de ayuda a ancianos abandonados, con la condición de que llevara el nombre de Carmen en su honor. El licenciado guardó todos estos documentos en su caja fuerte, con instrucciones específicas. Si pasaba más de una semana sin tener noticias mías, si no aparecía a nuestra cita mensual sin avisar, o si recibía cualquier información sobre que me habían internado en algún lugar, tenía que actuar inmediatamente. Todo esto lo hice en secreto, por supuesto. Alejandro y Mónica siguieron con su campaña de convencerme de que me fuera de mi casa, sin saber que cada una de sus palabras, cada una de sus presiones,
solo confirmaba que había tomado la decisión correcta al protegerme legalmente. La última vez que el licenciado Rodríguez y yo repasamos todos los documentos fue el viernes 9 de septiembre, 4 días antes de que Alejandro me drogara y me llevara al asilo. Eduardo, me dijo, espero que nunca tengamos que usar estos papeles, pero si llegamos a necesitarlos, su hijo va a descubrir que su viejo papá no es tan indefenso como él cree. El licenciado tenía razón. Alejandro estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Volvamos a ese horrible jueves, cuando Alejandro vino a visitarme al asilo con su explicación de por qué me había traído ahí sin preguntarme. Después de escuchar sus excusas y las mentiras de Mónica sobre mi supuesta incapacidad mental, decidí que era hora de jugar mi carta. Alejandro, le dije con toda la tranquilidad que pude reunir, tú crees que soy un viejo tonto que no entiende lo que está pasando. Se puso nervioso. ¿Qué quieres decir, papá? Quiero decir que sé perfectamente que lo que hiciste es ilegal. Me drogaste, me trajiste aquí sin mi consentimiento, y ahora tratas de justificarlo con mentiras sobre mi salud mental. Mónica se rió con esa risa despectiva que usaba conmigo. Don Eduardo, usted está confundido. Alejandro no lo drogó, solo le dio sus pastillas normales, y lo trajo aquí porque era lo mejor para usted. ¿Lo mejor según quién, Mónica? ¿Según tú que has estado esperando durante años que me fuera de mi casa? ¿O según Alejandro, que ya se cansó de tener un padre viejo? Alejandro se puso de pie, molesto. Papá, no digas esas cosas. Yo te amo, pero también tengo que protegerte, aunque no te guste. ¿Protegerme de qué, Alejandro? De vivir en mi propia casa, de tomar mis propias decisiones, de tener dignidad. Protegerte de ti mismo, papá. Ya no estás en edad de vivir solo. Ahí estaba, la verdad desnuda. Para Alejandro, yo ya no era una persona con derechos, sino un problema que había que resolver. Un viejo inconveniente que había que guardar en un lugar donde no molestara a nadie. Está bien, Alejandro, le dije, poniéndome de pie con toda la dignidad que pude reunir. Ya entendí tu mensaje, pero ahora vas a entender el mío. Mañana por la mañana vas a venir aquí con el carro y me vas a llevar de vuelta a mi casa. Si no lo haces, vas a descubrir que tu viejo papá no es tan indefenso como tú crees. Se rió. Literalmente se rió de mí. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Llamar a la policía? Ellos van a ver que estás en un lugar donde te cuidan bien. Van a hablar con el doctor de aquí que va a confirmar que necesitas estar internado y se van a ir. Tú te vas a quedar aquí porque es lo mejor para ti. Ya veremos, hijo, le dije, ya veremos. Se fueron esa tarde pensando que habían ganado, que el viejo Eduardo se había resignado a su destino. No sabían que acababan de despertar al ingeniero, que había peleado toda su vida para salir adelante, al hombre que había construido su éxito con inteligencia y perseverancia. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierto planeando exactamente lo que iba a hacer. A las 6 de la mañana del viernes, cuando empezó el turno de las enfermeras, pedí que me dejaran hacer una llamada telefónica al licenciado Rodríguez. Marqué el número que me sabía de memoria. Eduardo, me contestó inmediatamente. Tenía días tratando de localizarlo. ¿Dónde está? Licenciado, estoy en el asilo San Francisco. Mi hijo me trajo aquí el martes por la noche sin mi consentimiento, después de darme pastillas para dormir. Es hora de usar esos documentos que preparamos. Hubo una pausa del otro lado. Eduardo, ¿está usted seguro de que quiere proceder legalmente contra su hijo? Licenciado, mi hijo me secuestró, me drogó,
Me trajo a un lugar contra mi voluntad y se niega a llevarme de vuelta a mi casa. Si eso no es secuestro, entonces no sé qué es. Muy bien, Eduardo. En 2 horas estoy ahí con todos los documentos y con las autoridades competentes. Su hijo va a descubrir lo que cuesta traicionar a su padre. A las 10 de la mañana, el licenciado Rodríguez llegó al asilo acompañado de 2 oficiales del Ministerio Público y un médico forense. Los vi llegar desde la ventana de mi cuarto, y por primera vez, en días, sonreí de verdad. La enfermera Patricia llegó corriendo a mi cuarto, nerviosa. «Señor Castillo, hay unas personas que quieren hablar con usted. Dicen que son autoridades». «Dígales que pasen», le respondí arreglándome la camisa. Los estaba esperando. El licenciado Rodríguez entró primero, con esa sonrisa que ponía cuando sabía que tenía un caso ganado. «Eduardo, ¿cómo está usted?» «Mejor ahora, licenciado, mucho mejor». Detrás de él entraron los 2 oficiales del Ministerio Público y el médico forense. Uno de los oficiales se presentó. «Señor Castillo, soy el fiscal Moreno. Venimos porque su abogado nos informó que fue usted internado en este lugar sin su consentimiento. ¿Es eso correcto?» «Completamente correcto, señor fiscal. Mi hijo Alejandro me dio pastillas para dormir el martes por la noche, y cuando desperté el miércoles estaba aquí. Cuando le pedí que me llevara de vuelta a mi casa, se negó. El médico forense se acercó. «Señor Castillo, necesito hacerle algunas preguntas para evaluar su estado mental. ¿Sabe usted qué día es hoy?» «Viernes 15 de septiembre. Estoy en el asilo San Francisco. Mi nombre es Eduardo Castillo. Tengo 78 años y estoy aquí contra mi voluntad». Durante los siguientes 30 minutos, el médico me hizo una serie de preguntas sobre orientación en tiempo y espacio, memoria, capacidad de razonamiento. Todas las respondí correctamente, por supuesto. Al final le dijo al fiscal: «Señor fiscal, este hombre está en pleno uso de sus facultades mentales. No hay ninguna razón médica para que esté internado contra su voluntad». El licenciado Rodríguez sacó entonces su carpeta con todos los documentos que habíamos preparado. «Señores, aquí tienen la certificación médica previa que confirma la capacidad mental del señor Castillo, firmada por el doctor Herrera, geriatra certificado. También tienen la declaración legal donde el señor Castillo establece que nadie tiene su autorización para internarlo sin su consentimiento escrito». El fiscal revisó los documentos y asintió. «Señor Castillo, ¿quiere usted presentar cargos penales contra su hijo por secuestro?» «Secuestro». Ahí estaba esa palabra otra vez. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, podía ir a la cárcel por lo que me había hecho. Por un momento dudé. Realmente quería destruir la vida de Alejandro. ¿Realmente quería que fuera a la cárcel? Pero entonces recordé la humillación de despertar en ese lugar extraño, la impotencia de ser tratado como un objeto, la traición de quien más me debía respetar. Recordé años de desprecio, de ser tratado como un estorbo, de ser ignorado y menospreciado. «Sí, señor fiscal», le dije con voz firme. «Quiero presentar cargos penales contra mi hijo Alejandro Castillo por secuestro». «Muy bien. Vamos a necesitar que venga a declarar y a firmar la denuncia formal. Mientras tanto, vamos a proceder a notificar al director de este asilo que usted está aquí ilegalmente y que debe ser dado de alta inmediatamente». El director del asilo, un hombre mayor que se llamaba Dr. Sandoval, llegó a mi cuarto 5 minutos después, con cara de susto. «Señores, no entiendo qué está pasando. El hijo del señor Castillo nos trajo todos los papeles firmados para el internamiento». El fiscal le mostró nuestros documentos. «Dr. Sandoval,
Estos papeles demuestran que el señor Castillo nunca autorizó su internamiento. Los documentos que le mostró su hijo no tienen valor legal porque fueron obtenidos mediante engaño. El director se puso pálido. Eso significa que nosotros también cometimos un delito. Eso depende, le contestó el fiscal. Si ustedes actuaron de buena fe, creyendo que los documentos eran legítimos, no hay problema. Pero si supieron que el señor Castillo estaba aquí contra su voluntad y no hicieron nada, entonces sí hay un problema legal. Por supuesto que no sabíamos, se apresuró a decir el director. El señor Alejandro Castillo nos presentó documentos que parecían legítimos. Nosotros no somos expertos legales. Solo aceptamos a los pacientes que nos traen con la documentación aparentemente correcta. Está bien, doctor Sandoval, le dijo el fiscal. En ese caso, no hay cargos contra el asilo, pero necesito que prepare inmediatamente el alta del señor Castillo. Una hora después, salí del asilo San Francisco, caminando por mi propio pie, con mis pocas pertenencias en una bolsa, acompañado por mi abogado y las autoridades. Mientras esperábamos el taxi que me llevaría de vuelta a mi casa, el licenciado Rodríguez me puso la mano en el hombro. «Eduardo, ¿estás seguro de que quiere seguir adelante con los cargos penales? Su hijo puede ser sentenciado a varios años de cárcel». Volví a dudar. Era mi hijo, después de todo, el niño que había criado, que había educado, en quien había puesto todas mis esperanzas. Realmente quería verlo en la cárcel. «Licenciado», le dije finalmente, «si no hago esto, Alejandro va a pensar que puede hacer conmigo lo que quiera. Va a seguir tratándome como si fuera su propiedad, no su padre. Tal vez un susto legal lo haga entender que todavía soy un hombre con derechos y dignidad». «Está bien, Eduardo. Vamos a proceder». Llegué a mi casa al mediodía del viernes, la casa que Alejandro y Mónica habían querido que abandonara, la casa donde había sido feliz con Carmen, donde había criado a mi hijo, donde estaban todos mis recuerdos. Nunca me había sentido tan aliviado de estar en un lugar como ese día. Lo primero que hice fue llamar a Alejandro. Contestó al segundo timbrazo. «¿Papá? ¿Cómo conseguiste un teléfono en el asilo?» «No estoy en el asilo, Alejandro. Estoy en mi casa». Hubo una pausa larga. «¿Cómo que en tu casa? ¿Quién te sacó de ahí?» «Las autoridades, hijo. Las autoridades competentes que vinieron a investigar por qué un hombre de 78 años, en pleno uso de sus facultades mentales, estaba internado en un asilo contra su voluntad». Otra pausa, más larga. «Papá, no sé qué cosas te metieron en la cabeza, pero tú necesitas estar en ese lugar. Es por tu propio bien. Alejandro, hay una orden de aprehensión contra ti por secuestro. Te sugiero que vengas a mi casa con un abogado para hablar de cómo vamos a resolver este problema que tú creaste». «¿Orden de aprehensión? Papá, ¿te volviste loco? Yo soy tu hijo. Yo no te secuestré. Yo te llevé a un lugar donde te iban a cuidar mejor. Sin mi consentimiento, Alejandro. Me drogaste y me llevaste a un lugar contra mi voluntad. Eso se llama secuestro, y el secuestro es un delito penal». «Esto es ridículo. Voy para allá ahora mismo a aclarar este malentendido». Alejandro llegó a mi casa una hora después, acompañado de Mónica y de un abogado joven que se veía nervioso. Los tres llegaron con caras de indignación, como si yo fuera el culpable de todo lo que estaba pasando. «Papá», me dijo Alejandro apenas entró a la casa, «¿qué es esta locura? ¿Cómo se te ocurre acusarme de secuestro?» «Siéntense», les dije señalando la sala. «Vamos a hablar como gente civilizada». El licenciado Rodríguez ya estaba ahí, esperándolos con todos nuestros documentos listos sobre la mesa de centro.
Cuando Alejandro lo vio, entendió que la cosa era en serio. Licenciado Rodríguez. Lo saludó con esa cortesía falsa que usaba cuando estaba nervioso. ¿Qué hace usted aquí? Estoy aquí representando a su padre en los cargos penales que presentó contra usted por secuestro, le contestó el licenciado sin rodeos. El abogado de Alejandro, que se llamaba licenciado Pérez, trató de tomar control de la situación. Señor Rodríguez, esto es claramente un malentendido. Mi cliente actuó en el mejor interés de su padre, que necesita cuidados especializados debido a su edad avanzada. ¿Su padre le dio permiso por escrito para internarlo?, le preguntó el licenciado Rodríguez. Bueno, no, pero... ¿Su padre estaba consciente cuando lo llevó al asilo? Estaba dormido, pero... ¿Le pidió su padre que lo llevara al asilo? No explícitamente, pero... Entonces su cliente drogó a un hombre de 78 años y lo llevó a un lugar contra su voluntad. Eso es secuestro, licenciado Pérez. Mónica no pudo quedarse callada. Esto es ridículo. Don Eduardo necesita estar en un lugar donde lo cuiden. Nosotros no podemos estar pendientes de él las 24 horas. Nadie les pidió que estuvieran pendientes de mí las 24 horas, Mónica, le contesté. Solo les pedí que me respetaran y que no tomaran decisiones por mí sin preguntarme. Pero usted ya no puede vivir solo, insistió. Es peligroso. El licenciado Rodríguez sacó entonces el informe del médico forense. Señora, este documento certifica que el señor Castillo está en pleno uso de sus facultades mentales y que es perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones. Su opinión sobre lo que es mejor para él no tiene valor legal. Alejandro se puso de pie, furioso. Este viejo malcriado nos tiene a todos preocupados. ¿Qué va a pasar si se cae en la casa y nadie se da cuenta? ¿Qué va a pasar si se le olvida cerrar el gas? ¿Qué va a pasar si...? ¡Basta!, grité poniéndome de pie también. Basta ya de tratarme como si fuera un inválido mental. Tengo 78 años, pero no soy un niño. El licenciado Pérez trató de calmar la situación. Señor Castillo, entendemos su molestia, pero tiene que reconocer que su hijo actuó con buenas intenciones. Las buenas intenciones no justifican el secuestro, le contestó el licenciado Rodríguez. Su cliente cometió un delito penal, y los delitos penales se pagan con cárcel. Ahí fue cuando Alejandro se dio cuenta de que la cosa era en serio. Se le cambió la cara, se le quebró la voz. Papá, por favor, no puedes meterme a la cárcel. Soy tu hijo. Todo lo que hice fue porque me preocupo por ti. ¿Te preocupas por mí, Alejandro? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste antes de llevarme al asilo? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No para inspeccionar mi casa o mi salud mental, sino porque realmente querías saber. Se quedó callado porque sabía que tenía razón. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar a tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en tus planes familiares? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como tu padre y no como una carga? Mónica trató de defenderse. Don Eduardo, nosotros siempre lo hemos respetado. ¿Me respetan? Traer folletos de asilos a mi casa es respetarme. Hablar de mí como si fuera un inválido mental es respetarme. Drogarme y secuestrarme es respetarme. El licenciado Pérez le susurró algo al oído a Alejandro, que asintió nerviosamente. Papá, me dijo con voz quebrada, si retiras los cargos, te prometo que las cosas van a ser diferentes. Vamos a visitarte más. Vamos a incluirte en nuestros planes. Vamos a respetarte. ¿Me lo prometes, Alejandro? ¿Como me prometiste cuando era niño que me ibas a cuidar cuando fuera viejo? Se puso a llorar. Mi hijo de 48 años se puso a llorar como cuando tenía 5 años y había hecho alguna travesura.
Papá, perdóname. Perdóname por haberte tratado mal, por no haberte respetado, por haberte llevado a ese lugar sin preguntarte. Estaba confundido. Pensé que era lo mejor para ti. Por un momento, mi corazón de padre se ablandó. Era mi hijo, después de todo, el niño que había criado con tanto amor, que había educado, en quien había puesto todas mis esperanzas. Pero entonces recordé la humillación del asilo. Años de desprecio, de ser tratado como un estorbo. Alejandro, le dije con toda la seriedad que pude, voy a hacer un trato contigo. Voy a retirar los cargos penales, pero con condiciones. Se le iluminó la cara. Las que quieras, papá, las que quieras. Primera condición. Vas a firmar un documento donde reconoces que yo estoy en pleno uso de mis facultades mentales y que nadie tiene derecho a tomar decisiones por mí sin mi consentimiento escrito. Sí, papá, por supuesto. Segunda condición. Vas a pagarme todos los gastos legales que me ocasionaste con esta situación. Los honorarios de mi abogado, los gastos del médico forense, todo. Sí, papá, sin problema. Tercera condición. Vas a venir a visitarme todos los domingos por la tarde, no para inspeccionar mi casa o mi salud, sino para pasar tiempo conmigo como padre e hijo. Sí, papá, te lo prometo. Y cuarta condición. Aquí hice una pausa dramática. Vas a traerme una disculpa por escrito, donde reconoces que me trataste mal durante años, que me secuestraste y que prometes respetarme como tu padre hasta el día que me muera. Alejandro se puso pálido, pero asintió. Está bien, papá, todo lo que quieras. El licenciado Rodríguez preparó todos los documentos esa misma tarde. Alejandro firmó el reconocimiento de mi capacidad mental, el compromiso de pagarme los gastos legales y la carta de disculpas donde admitía todo lo que me había hecho. También firmó un documento donde se comprometía a visitarme regularmente y a incluirme en los eventos familiares importantes. Mónica tuvo que firmar también un documento donde se comprometía a tratarme con respeto y a no volver a sugerir que me fuera de mi casa. Se veía furiosa, pero no tenía opción si quería salvar a su esposo de la cárcel. Cuando terminamos con todos los trámites legales, ya había anochecido. Alejandro se acercó a mí antes de irse. «Papá», me dijo con voz quebrada, «sé que te decepcioné. Sé que te traicioné, pero te prometo que voy a cambiar, que voy a ser el hijo que tú mereces». Lo miré a los ojos, esos ojos que de niño me miraban con amor y admiración. «Alejandro, yo no quiero que cambies para ser el hijo que yo merezco. Quiero que cambies para ser el hombre que tu madre estaría orgullosa de haber criado». Se puso a llorar otra vez y me abrazó como no me había abrazado en años. «Perdóname, papá, perdóname por todo». Esa noche, cuando se fueron todos y me quedé solo en mi casa, me senté en el sillón donde Carmen y yo solíamos ver televisión y lloré. No de tristeza, sino de alivio. Había recuperado mi dignidad. Había demostrado que todavía era un hombre con derechos, que no era el viejo inútil que todos creían. Han pasado 6 meses desde aquella horrible experiencia en el asilo, y puedo decir con orgullo que Alejandro ha cumplido su palabra. Viene todos los domingos a visitarme, no para inspeccionarme, sino para pasar tiempo conmigo. Hablamos de política, de deportes, de sus recuerdos de la infancia, de su madre. Algunas veces trae a sus hijos, mis nietos, que ahora me conocen como el abuelo que no se deja de nadie. Mónica también ha cambiado su actitud conmigo, aunque sé que es más por miedo legal que por respeto genuino. Pero no me importa, me trata bien, me incluye en las conversaciones familiares y ha dejado de traer folletos de asilos a mi casa. Lo más importante es que he recuperado mi lugar en la familia. Ya no soy el viejo estorbo que todos toleran por obligación.
Soy Eduardo Castillo, el ingeniero que construyó su vida con trabajo y dignidad, el padre que se hizo respetar cuando todos pensaron que ya no podía defenderse. El licenciado Rodríguez me visita una vez al mes para revisar que todo esté en orden. Eduardo, me dice siempre, usted le enseñó una lección muy valiosa a su hijo. Le enseñó que los padres mayores no somos objetos que se pueden mover de lugar según la conveniencia de nadie. Tiene razón, pero también aprendí una lección yo, que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para demostrar que uno todavía tiene dignidad y valor. A los que me están escuchando y tienen padres mayores, les digo, respétenlos, inclúyanlos en sus vidas. No tomen decisiones por ellos sin consultarles. Los padres no somos muebles que se pueden guardar en un closet cuando estorban. Somos personas con derechos, con sentimientos, con dignidad. Y a los que son mayores como yo, les digo, no se dejen. No permitan que los traten como si fueran una carga. Ustedes construyeron el mundo en que viven sus hijos. Ustedes se sacrificaron para darles lo mejor. Ustedes merecen respeto hasta el último día de sus vidas. Y si sus familias no se los dan, busquen ayuda legal. Busquen a alguien que los defienda. Yo, Eduardo Castillo, a los 78 años, demostré que los viejos no somos indefensos, que todavía podemos pelear por nuestros derechos, que todavía podemos enseñarles a nuestros hijos que nunca, nunca deben subestimar a sus padres. Carmen, amor mío, si me estás viendo desde el cielo, espero que estés orgullosa de tu esposo, el hombre que no se dejó humillar, el hombre que se hizo respetar, el hombre que le demostró a nuestro hijo que Eduardo Castillo todavía tiene mucho que enseñar sobre dignidad y valor. Esta es mi historia. La historia de un padre que recuperó su lugar en la familia a los 78 años. La historia de un hombre que demostró que nunca es tarde para exigir respeto. Y tú que me escuchaste hasta el final, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Me gusta saber que estas palabras llegan a corazones que entienden el valor de la dignidad familiar.